Ok, licenciada, ¿sí me veo en la pantalla? Así es, doctor Francisco, bienvenido nuevamente. Iniciamos el webinar Hermenéutica Jurídica y Paradigma Constitucional. Todo suyo, cámaras y micrófonos. Adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, maestros, aquí por muchas partes de América. Vamos a hablar un poquito de este tema en los pocos minutos que tenemos. El tema es hermenéutica jurídica y paradigma constitucional. Soy el profesor Francisco Javier Castillejos, profesor de la Universidad USEMPER. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la hermenéutica jurídica y el paradigma constitucional? ¿Sobre qué va a ser esta plática? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con esta idea, maestros. El objetivo de nuestra plática va a ser mostrar que una concepción muy específica, muy particular de los derechos humanos, en particular aquella desarrollada por el paradigma constitucional, ha tenido un impacto determinante en la comprensión contemporánea de la hermenéutica jurídica. Ok, maestros, entonces lo que quiero básicamente manifestar es que la concepción o la conceptualización de los derechos humanos en la actualidad es muy variada. ¿De acuerdo? Es decir, hay muchas formas de entender estas prerrogativas universales, hay muchas formas de entenderlas desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista valorativo. Sin embargo, hay una concepción que sobresale de todas las concepciones vigentes, que es aquella desarrollada por el mismo paradigma constitucional. Entonces, el objetivo de esta plática va a ser determinar cuál es la relación entre este paradigma constitucional y la manera en que entiende, la manera en que comprende los derechos humanos, cuál es su impacto en las funciones, en la autocomprensión de lo que llamamos en la actualidad hermenéutica jurídica. Ahora, ¿cuál es el contexto, sobre todo en el ámbito mexicano, de una discusión como esta? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, ustedes recordarán que en este año se cumplen 10 años de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma que ya desde el mismo año 2011 se ha considerado por los especialistas en derecho constitucional, en teoría del derecho, en filosofía del derecho, etcétera, etcétera, como un cambio de paradigma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los especialistas han entendido que esta reforma llevó un cambio de paradigma? Porque la manera en que era entendida el derecho, eran entendidos los derechos humanos, era entendida la estructura del sistema jurídico y el contenido del sistema jurídico, se modificó sustancialmente a partir de esta transformación, a partir de esta reforma. ¿Ok? Entendiendo el concepto de paradigma en términos tradicionales, como lo define Kuhn a partir de 1962, como esta constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, etcétera, compartidos por los miembros de una determinada comunidad científica o de especialistas o técnica, etcétera, etcétera, se ha querido entender o se ha querido ver precisamente esta reforma constitucional como un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. ¿Ok? Entonces, este cambio de paradigma se le ha conocido con muchos nombres o se le han puesto un conjunto de rótulos muy diversos. Por ejemplo, en nuestro ámbito se ha hablado del nuevo paradigma de los derechos humanos, se ha hablado del nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano o como yo lo voy a, el rótulo que yo voy a utilizar aquí, que es el de paradigma constitucional. Aquí estoy utilizando en esta primera parte la expresión paradigma constitucional desde un punto de vista institucional, es decir, dando cuenta de lo que es un fenómeno social, un fenómeno jurídico realmente existente que se ha dado en una época histórica muy determinada que es la que conocemos hasta ahora. ¿Ok? Sin embargo, la expresión paradigma constitucional o nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano no solamente se va a referir a una especie de modelo institucionalizado, de acuerdo, puesto en normas, puesto estructuralmente dentro de la fenomenología social, sino también la misma expresión tiene la ambigüedad y refiere constantemente a un modelo doctrinal, es decir, a un modelo que trata de explicar aspectos fundamentales de estas transformaciones, aspectos fundamentales de estos cambios, ¿ok? Por eso es que este paradigma constitucional o nuevo paradigma de los derechos humanos, tal como se ha llevado en la práctica, tal como se ha incorporado en las
las normas, tal como se ha incorporado en las resoluciones judiciales, ha dado lugar a una discusión en torno a la necesidad de una revisión doctrinal desde el punto de vista académico. En otras palabras, ya están las instituciones, ya están las normas, ya están las estructuras, ya están los controles judiciales, pero lo que quizá no se ha trabajado tanto desde la perspectiva mexicana, o por lo menos no más allá de ciertos ámbitos académicos o de ciertos intereses, es precisamente una revisión doctrinal, es decir, la elaboración de un nuevo modelo que dé cuenta de un nuevo concepto de derecho, por ejemplo, de un concepto más actualizado de derechos humanos, de una reconceptualización y reconsideración de las funciones tanto de la hermenéutica jurídica por un lado como de la argumentación jurídica por otro. ¿Ok? Entonces, esta revisión doctrinal es algo que todavía está esbozándose, ¿de acuerdo? Pero dentro del contexto contemporáneo jurídico, dentro del pensamiento jurídico contemporáneo, pues ya tenemos ciertos modelos desarrollados que se aproximan a este intento de revisión doctrinal que tanto necesitamos en el medio mexicano. Entonces, lo que voy a proceder a continuación es tratar de explicitar cuáles son los conceptos, cuáles son los presupuestos implícitos en estos cambios constitucionales. Por un lado, voy a responder la pregunta sobre la hermenéutica jurídica, ¿qué es la hermenéutica jurídica? En un segundo momento voy a responder a la pregunta, ¿qué vamos a entender por paradigma constitucional? Ya no tanto como fenomenología institucional, sino como un modelo doctrinal. Y finalmente, voy a abordar de manera muy breve cómo se conectan en la parte epistemológica con la parte hermenéutica, es decir, cuáles son las consecuencias hermenéuticas del paradigma constitucional, ¿ok? Porque esta reforma constitucional no solamente implicó, digamos, una nueva forma de entender el derecho, sino que esta nueva forma de entender el derecho va a tener consecuencias evidentemente de carácter pragmático y para el efecto de nuestra plática, efectos en la interpretación de las normas, ¿de acuerdo? Efectos en la interpretación jurídica. Entonces, comenzamos con nuestro primer problema, maestros. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Ustedes ya lo saben, todos son especialistas en derecho. Y básicamente aquí voy a partir de una noción bastante sencilla que es la siguiente. La hermenéutica jurídica la vamos a entender en términos generales como una disciplina que da cuenta de los procesos de interpretación en el ámbito del derecho. Dar cuenta de los procesos de interpretación en el ámbito jurídico se va a hacer o generalmente se hace desde diversas trincheras y locucionarias, ¿de acuerdo? Aquí lo pongo a través de una distinción. Es muy importante precisar que estoy hablando de distinciones, no estoy hablando de dicotomías y mucho menos de dualismos. Estamos hablando de una distinción entre perspectivas descriptivas y perspectivas normativas. Y digo que esto es simplemente una distinción y no es un dualismo por el siguiente, en virtud de la siguiente consideración. Desde el punto de vista del pensamiento contemporáneo, la filosofía contemporánea, etcétera, etcétera, no hay una distinción o no hay una separación absoluta entre estas dos fuerzas ilocucionarias, ¿de acuerdo? Perspectivas descriptivas implican cuestiones normativas y perspectivas normativas implican perspectivas descriptivas. Sin embargo, aquí simplemente hago la distinción desde un punto de vista pedagógico y cuando hablo de perspectivas descriptivas estoy diciendo que la hermenéutica nos da cuenta, nos explica, por ejemplo, cuáles son los cánones de interpretación, cuáles son los métodos interpretativos y cuáles son los argumentos interpretativos fundamentales, además de algunas distinciones fundamentales como interpretación textual, interpretación metatextual, etcétera, etcétera. Es decir, las cuestiones que generalmente se abordan en cursos de metodología jurídica o de interpretación jurídica. Pero además la hermenéutica jurídica, y aquí es donde el paradigma constitucional va a ser muy importante y va a tener un impacto relevante, es que la hermenéutica jurídica también aborda perspectivas normativas, es decir, recomendaciones, establecimiento de criterios racionales de cómo se deben elaborar las interpretaciones de las normas jurídicas, ¿de acuerdo? Cómo se va a llegar a la mejor interpretación desde un punto de vista de una pretensión de corrección o desde el punto de vista de una maximización de la protección de los individuos, ¿ok? Entonces, esto es hermenéutica jurídica y estos son los diversos ámbitos, las diversas trincheras, ¿de acuerdo? Los diversos caminos que abordan y que se encuentran bastante desarrollados con consecuencias evidentes cuando se abordan todos estos conceptos desde lo que llamamos paradigma constitucional. Ahora bien,
La hermenéutica jurídica es una disciplina milenaria. Es muy importante, simplemente lo vuelvo, aquí es importante señalar lo siguiente. Cuando hablo de hermenéutica jurídica, no estoy hablando de giro hermenéutico del pensamiento, eso es otra cosa, es un tema más filosófico. Aquí estoy hablando de una disciplina minimalista, ¿de acuerdo? De una disciplina que tiene sus temas muy bien determinados y que por lo menos nos viene desde la antigüedad clásica, yo diría desde la perspectiva romana, y que se ha desarrollado no solamente en el derecho, sino también en el ámbito de la filología y en el ámbito de la teología, ¿ok? Es decir, una explicación de cómo se interpretan determinados textos especializados. Ahora, esta hermenéutica jurídica entendida en estos términos minimalistas, obviamente va a ser autocomprendida y desarrollada de manera distinta dependiendo del paradigma epistemológico de referencia. Es decir, nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, estamos más acostumbrados a perspectivas de carácter romanista, digamos un paradigma epistemológico romanista por un lado, básicamente por las cuestiones del derecho privado y del derecho procesal, pero también por cuestiones más de carácter formalista o legalista, ¿de acuerdo? Hablamos mucho de cultura de la legalidad y todo y ese tipo de cuestiones, y es por eso que tradiciones paradigmáticas distintas, pensemos la constitucional que apenas comienza a aterrizarse en México, ya en términos doctrinales, por un lado, o tradiciones anglosajonas con las ideas de interpretación constructiva, interpretación conforme al paradigma del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, nos parecen un poquito lejanas por nuestra formación académica y por nuestra práctica jurídica. Entonces, esta hermenéutica jurídica logra una autocomprensión distinta dependiendo del paradigma epistemológico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el objetivo va a ser cómo se explican, cómo se desarrollan algunos aspectos fundamentales de la interpretación jurídica, pero desde el paradigma que ya se institucionalizó en México hace aproximadamente 10 años. Y con eso paso a una segunda pregunta, a un segundo problema. ¿Ok? ¿Qué es el paradigma constitucional? Cuestión bastante discutida, sobre todo en el ámbito latinoamericano, en el ámbito iberoamericano. Hay cierto problema de traducción, sobre todo dentro de la lengua italiana, dentro de la lengua española. Hay algunas de las expresiones que utilizamos ni siquiera existen, pensemos en la lengua inglesa o en la lengua alemana. Por tanto, la discusión sobre el paradigma constitucional se ha vuelto bastante compleja, por lo menos desde un punto de vista académico. Bueno, por paradigma constitucional, y aquí adelanto, lo voy a definir de una manera muy laxa, de una manera muy sencilla. Aquellos que son especialistas, por ejemplo, en filosofía del derecho o en pensamiento jurídico contemporáneo, quizá esto lo verán demasiado sencillo, pero es necesario plantearlo así para establecer la vinculación evidente, clara, ilustrada entre la cuestión epistemológica paradigmática y la cuestión hermenéutica. ¿Cómo vamos a entender el paradigma constitucional en el contexto de nuestra discusión? Básicamente el paradigma constitucional lo vamos a entender como un modelo doctrinal, fíjense, que surge a finales de los años 70 del siglo XX, tanto en el contexto anglosajón como en el continental, y que tiene como categoría central, como problema central, el de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo de contexto anglosajón, probablemente el jurista referente, el jurista más relevante que plantea este paradigma constitucional es Ronald Dworkin, ¿ok? Y cuando hablamos del contexto continental, el jurista que manifiesta o ha tenido más presencia, digamos, en los estudios académicos latinoamericanos ha sido Robert Alexi, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estos dos autores publican una serie de textos a finales de los años 70, en los años 80, en los años 90, donde se establecen desde el punto de vista doctrinal los conceptos, los principios, las tesis fundamentales de esto que llamamos paradigma constitucional. Pero independientemente de todo eso, lo que nos debe de quedar claro, maestros, es lo siguiente: es un modelo doctrinal que tiene como categoría central aquella que tiene que ver con los derechos humanos, ¿ok? Entonces, por eso es que este paradigma constitucional en muchas de las ocasiones en nuestro ámbito académico se le identifica con otra expresión muy similar, que es el paradigma de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, paradigma constitucional y paradigma de los derechos humanos, por lo menos en nuestro contexto de discusión, lo vamos a entender como equivalentes. Ahora bien, este paradigma constitucional, ¿en qué se va a concentrar? Bueno,
Todas las teorías jurídicas o todas las formas de pensamiento jurídico contemporáneo plantean los problemas primero desde una determinada perspectiva y establecen o especifican el universo de su discurso de una manera divergente, de una manera diferenciada. El paradigma constitucional se va a concentrar en explicar las peculiaridades de aquello que llamamos Estado constitucional. ¿Qué es el Estado constitucional en términos muy laxos, en términos muy amplios? El Estado constitucional es básicamente aquel régimen jurídico político que tiene un sistema de protección efectivo de derechos humanos, ¿ok? Se le llama Estado constitucional, pero no quiere decir Estado con constitución nada más. Los estados constitucionales generalmente tienen una constitución y generalmente tienen una constitución de corte rígido, es decir, que tiene procedimientos que dificultan su reforma, pero no es la constitución rígida el concepto central o la característica central de los estados constitucionales, sino que son un conjunto de instituciones, aquí las represento con diversas Is, institución 1, institución 2, institución 3, institución 4, etcétera, etcétera. Y este conjunto de instituciones son las que determinan el contenido y la autocomprensión normativa de los estados constitucionales contemporáneos. Por ejemplo, para que un régimen jurídico político actualmente sea un estado constitucional, debe tener una protección efectiva de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, institución 1. Debe asumir un régimen democrático, institución 2. Debe tener división de poderes, institución 3, debe de institucionalizar alguna variante de Estado laico, institución 4, y debe de contener, entre otras cosas, controles judiciales del poder, ¿de acuerdo? Lo que en nuestro medio conocemos como controles de constitucionalidad y controles de convencionalidad. Todos estos elementos, junto a una estructura puramente formal, jerárquica, jurídica, y la posesión de una constitución rígida, es lo que identifica en términos tanto formales como en términos de contenido lo que es un Estado constitucional, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, es bastante polémico, pero este va a ser nuestro punto de partida. Ahora, este Estado constitucional tiene ciertas características estructurales que se encuentran subordinadas a elementos de contenido. Esto es muy importante. Cuando hablamos de paradigma constitucional y estamos hablando de un cambio de paradigma, de una transformación del modelo, es porque la manera en como los latinoamericanos nos hemos formado jurídicamente ha sido más desde una perspectiva formal, es decir, desde una perspectiva estructural, uno podría decir positivista, pero generalmente tiende a asumir modelos todavía más caricaturescos como el legalismo o el formalismo, es decir, que al final nosotros identificamos al derecho por sus fuentes, ¿de acuerdo? Y realmente el derecho se agota por sus fuentes. Entonces, cuando los juristas formados en el formalismo, en este legalismo, se enfrentan ante una realidad distinta, paradigmáticamente hablando, que es el Estado constitucional, lo tratan de hacer a partir de categorías que no se corresponden con estas perspectivas novedosas, ¿de acuerdo? Es por eso que no cualquier paradigma puede explicar el Estado constitucional en términos de maximización doctrinal, ¿de acuerdo? Pensemos, queremos explicar el Estado constitucional a partir del positivismo jurídico. No se puede explicar de una manera totalmente adecuada. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico no tiene categorías, no tiene tesis que nos permitan profundizar y explicar la complejidad de un Estado constitucional, tanto en términos descriptivos como en términos normativos. El concepto de fuente no agota el concepto de Estado constitucional, ¿de acuerdo? Pero también hay versiones, también hay otros tipos de aproximaciones contemporáneas al Estado constitucional. Pienso las que vienen del llamado realismo jurídico en dos de sus versiones contemporáneas muy importantes. Por un lado, los Critical Legal Studies, los cuales tampoco son adecuados para dar cuenta del Estado constitucional por una razón, porque las perspectivas realistas, al concentrarse en lo que nosotros conocemos como contexto de descubrimiento, es decir, en los aspectos no jurídicos o extrajurídicos de las decisiones judiciales, se concentran más en la política, se concentran más en la ideología, en las cuestiones psicológicas o motivacionales de los operadores jurídicos, reducen siempre el discurso de los derechos a un discurso ideológico. O sea, los derechos humanos no son algo importante per se, sino simplemente son un discurso producto de la contingencia política e ideológica en un determinado contexto histórico. Entonces, los Critical Legal Studies como formas de realismo político jurídico, no nos sirven para explicar el Estado constitucional en su complejidad, pero también, digamos, lo que yo considero uno de los modelos más relevantes
dentro del pensamiento jurídico contemporáneo, que ha tenido ya una fuerte influencia en Latinoamérica, el famoso análisis económico del derecho, tampoco es un modelo paradigmático que nos permita explicar, digamos, las complejidades del Estado constitucional. ¿Por qué? Porque al basarse ya no en una idea, por ejemplo, de fuentes, por un lado, positivismo, cuestiones que tienen que ver con ideología, critical legal studies, sino en el concepto de eficiencia, generalmente desde el análisis económico del derecho, los derechos humanos son contradichos constantemente a partir de argumentos, por ejemplo, de mejoras paretianas, de eficiencia Keldor-Higgs o de justificaciones que tienen que ver con la maximización de la riqueza en el sentido de Póster. Entonces, todo este tipo de perspectivas que son importantes y tienen su lugar en algunas explicaciones del derecho, son en general muy deficitarias para explicar la complejidad del Estado constitucional. Y esto me lleva precisamente a una afirmación ulterior. Concepciones formalistas, concepciones legalistas, concepciones ideológicas o concepciones de análisis económico no son pertinentes en este caso porque contradicen explícitamente la autocomprensión normativa del Estado constitucional. ¿Y cuál es la comprensión normativa del Estado constitucional? Pues que existe una universalidad de ciertas prerrogativas, de ciertas normas, de ciertos conceptos normativos, lo que llamamos derechos, derechos humanos, y que además esta universalidad se sostiene en una idea muy occidental, que es la idea de la dignidad humana. ¿Ok? Por eso es que aquí yo confío, por supuesto, esta es una concepción muy personal, pero hay miles de juristas que están de acuerdo conmigo, es que el mejor paradigma que explica el Estado constitucional en términos estructurales y en términos de contenido, pues es el paradigma constitucional, ¿de acuerdo? Porque es el que no se preocupa por cualquier tipo de derecho, sino precisamente por el derecho de una democracia constitucional. Y precisamente contiene, explicita, es compatible con todos estos conceptos que representan la autocomprensión normativa de los estados constitucionales. Entonces, este Estado constitucional básicamente se caracteriza, o su concepto central es los derechos humanos, pero no es cualquier concepción de los derechos humanos, porque los derechos humanos se pueden entender desde diversas perspectivas. Por eso yo hablo de una concepción muy particular de los derechos humanos en el paradigma constitucional, lo que va a tener repercusión directa en cuestiones hermenéuticas y en cuestiones argumentativas, como veremos en algunos minutos. Pero bueno, antes de pasar a la parte hermenéutica, simplemente es importante dejar en claro lo siguiente. ¿En qué consiste esta concepción muy particular de los derechos humanos que tiene el paradigma constitucional y que lo pone en cortocircuito con otras perspectivas? Ok, bueno, en primer lugar, estos derechos humanos se entiende que poseen el atributo de la universalidad. Primer problema. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales? No es el momento para entrar en cuestiones muy profundas ni filosóficas. Sin embargo, el paradigma constitucional, particularmente dentro de la vertiente continental, establece que cuando hablamos de universalidad de los derechos humanos o de principio de universalidad de los derechos humanos, tenemos que entender este concepto de una manera bifásica, en dos momentos, ¿ok? Hablamos de una universalidad estructural, como lo vemos aquí en la diapositiva, y en segundo lugar hablamos de una universalidad de la validez, ¿de acuerdo? Digamos, las vertientes generalmente realistas o positivistas, podemos decir incluso hasta sistémicas, pero también garantistas, porque hay un problema ahí con el garantismo, generalmente entienden la universalidad nada más en el primer momento, ¿de acuerdo? Como una universalidad estructural. ¿Qué significa que los derechos humanos tienen una universalidad estructural? Significa que todos los seres humanos poseen derechos humanos, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos. Es la utilización del cuantificador universal cuando hablamos de los derechos. Obviamente esto tiene algunos asegúnes, ¿no? Por ejemplo, no, los niños no tienen derechos políticos, ¿no? Hay ciertos sectores de la población que no tienen derecho de igualdad de género, por ejemplo, pero bueno, básicamente la idea es que en el fondo todos los seres humanos poseemos una dignidad y que esa dignidad es lo que justifica en términos argumentativos la posesión de derechos. Ok, ya precisiones se pueden dar en términos ulteriores. Pero bueno, eso significa universalidad estructural. Hay un segundo concepto que es el de universalidad de la validez, que aquí es donde los juristas iberoamericanos, particularmente
particularmente latinos, se rompen las investiduras, ¿de acuerdo? Porque la universalidad de la validez, ¿qué significa? Que estos derechos que llamamos humanos, son derechos que valen a nivel mundial, o mejor, valen a nivel cosmopolita, aun cuando ciertas culturas, aun cuando ciertos gobiernos, aun cuando ciertos individuos no lo acepten. Y esta es la parte más difícil de fundamentar, pero también es la parte más difícil de aceptar por parte del jurista latino. ¿De acuerdo? Dice, ¿de dónde saca su validez universal? ¿De acuerdo? Esto ya obviamente se desarrolla en términos hermenéuticos y sobre todo en términos de diálogo inclusivo, en términos argumentativos, pero prácticamente significa que el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho de igualdad de género, los derechos políticos, el derecho a la educación, no depende de los caprichos del poder político. ¿De acuerdo? Ni de los caprichos de las personas en particular, sino que se fundamentan en un concepto bien sostenido de dignidad humana que permite atribuir estos derechos a cualquier persona en cualquier parte del mundo, aun cuando pertenezcan a un régimen autoritario, ¿de acuerdo? Eso es universalidad de la validez. ¿Ok? Que los derechos humanos tienen una validez mundial, que tienen una validez cosmopolita, aun cuando existan gobiernos autoritarios, aun cuando existan políticos, aun cuando existan empresarios que no les guste la idea. Yo diría, aun cuando existan académicos que no les guste la idea. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que también va a ser muy importante para la cuestión de la hermenéutica jurídica es el carácter contramayoritario de los derechos humanos. Ustedes ya se lo saben esto muy bien. ¿Qué significa que los derechos humanos son contramayoritarios? Significa que no están sometidos, primero, a los caprichos del poder político, no están sometidos a los caprichos de la democracia y tercero, no están sometidos a los caprichos del mercado. ¿De acuerdo? En otras palabras, no podemos fundamentar o contradecir derechos humanos con base en de consultas populares, por un lado, ni tampoco con estudios de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es precisamente cómo vemos que muchas de las reacciones frente a los derechos humanos vienen no de las personas en sí mismas, no de los individuos, no de la población. Esto generalmente viene de gente que tiene poder, ya sea poder político o algún otro tipo de poder. Por eso es que los derechos humanos se deben de explicitar, por eso es que los derechos humanos se deben de comprender desde una perspectiva bastante más profunda en términos de contenidos. Si los derechos humanos tienen estas dos características, la característica de la universalidad por un lado y este entendimiento de que son contramayoritarios por el otro, implica, primero, desde el paradigma constitucional, que estos derechos no son ideológicos, en primer lugar. Segundo, que estos derechos no son o no tienen un carácter etnocéntrico o eurocéntrico, tienen una validez universal, incluso desde perspectivas morales. ¿Ok? No son derechos puramente contextuales, ni son derechos que únicamente se autocomprenden como producto de las contingencias del poder político. Son universales y son contramayoritarios. Por eso es que la mejor manera, según el paradigma constitucional, de entender los derechos humanos es la siguiente. Los derechos humanos son prerrogativas universales que protegen a los individuos frente a los abusos, tanto del poder político como de los poderes salvajes. Es decir, tanto de las intervenciones gubernamentales, por un lado, pero también los protegen de los caprichos mercantiles, de los caprichos empresariales, de los caprichos del mercado. ¿De acuerdo? Y en este contexto hay un concepto que desde la perspectiva de este paradigma constitucional se utiliza para dar cuenta de contenidos normativos universales muy importantes, relevantes como los derechos humanos, y esta categoría es la categoría de los principios. ¿Ok? Cuando Ronald Dworkin habla de principios de una manera diferenciada, por ejemplo, a Robert Alexy, que también habla de principios, pues estamos hablando de este carácter fundamental, universal, incluso moral de estas prerrogativas universales, ¿no? Por eso es que al paradigma constitucional también se le conoce con el nombre de principialismo, ¿de acuerdo? Porque pone a los principios y no tanto a las reglas como la parte central del pensamiento jurídico en general, ¿ok? Entonces, estas prerrogativas valen frente a los abusos del poder político y estas prerrogativas también valen
frente a los abusos de los poderes salvajes. Generalmente cuando hablamos de una clasificación de los derechos, que particularmente nos proviene de algún artículo del sociólogo Marshall, un artículo muy clásico, y básicamente dice, bueno, hay derechos, digamos, civiles y políticos. Bueno, estos derechos civiles y políticos valen frente al poder político, pero también hay los derechos sociales que valen frente a los caprichos del mercado. Entonces, este es el contexto, digamos, este es el fundamento epistemológico para, digamos, conceptual para poder hablar después de un impacto en el contexto de la hermenéutica jurídica. Y con esto paso a la parte última, a la parte final de esta plática. ¿Cuáles son las consecuencias hermenéuticas del paradigma constitucional? Bueno, este paradigma constitucional, o mejor, esta centralidad de los derechos humanos, implica una serie de cuestiones que es importante seguir explicitando. En primer lugar, la centralidad de los derechos humanos implica un cambio de paradigma epistemológico. Sin tener que o sin pretender profundizar con demasía, este cambio de paradigma epistemológico básicamente se manifiesta en la idea de que el derecho no solamente es forma, sino que también el derecho, por lo menos el derecho de un Estado constitucional, se caracteriza por ciertos contenidos. ¿De acuerdo? Es decir, no solamente es el concepto de fuente, no solamente es el concepto de constitución rígida, no solamente es el concepto de estructura jerárquica o de obligatoriedad de tratados internacionales como fuentes formales, sino que además todo esto se justifica en términos estructurales porque se está protegiendo un determinado contenido, se están protegiendo determinadas normas, se están protegiendo determinados principios que ya se han establecido institucionalmente desde una perspectiva explícita o que se encuentran implícitos en el sistema jurídico y pueden ser explicitados a través de un mecanismo hermenéutico o un mecanismo argumentativo. Entonces, en primer lugar, esta centralidad es un cambio de paradigma. Ok, ahora, segundo, este cambio de paradigma epistemológico va a exigir un cambio cognitivo por parte de los juristas y en general de la sociedad. ¿Qué significa un cambio cognitivo? Significa un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de conceptualizar, de pensar los elementos fundamentales y los problemas fundamentales del derecho, y yo diría incluso hasta de la democracia, ¿de acuerdo? Del ejercicio del poder político y de las decisiones gubernamentales. Es un cambio cognitivo que por lo menos en México apenas está dándose. Poco a poco se está dándose. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no hemos llegado o todavía no se ha dado este cambio cognitivo desde una perspectiva óptima? Porque nuestra formación jurídica es distinta al paradigma epistemológico del cual estamos hablando. Es decir, pensamos en términos formales, pensamos en términos de fuente, pensamos en términos de constituciones, tratados, pero no pensamos en términos de derechos universales. Entonces, este cambio cognitivo no solamente es un cambio de forma de pensar, sino también es un cambio cultural y un cambio sociológico, ¿de acuerdo? Consiste en pasar de una cultura de la simple legalidad, por decirlo de algún modo, pasar de una cultura de la simple legalidad a una cultura de respeto a los derechos humanos. Y eso es más complicado de lograr, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo estoy hablando de cultura, y cultura ya implica aspectos sociológicos. Es decir, aspectos académicos, aspectos familiares, aspectos de gobernación política, de estabilidad, de participación democrática y muchas cosas que, digamos, en nuestros países, pues a veces vamos avanzando en estos rubros, pero a veces también vamos retrocediendo, ¿de acuerdo? Es quizá una de las características que tiene toda nuestra región. Ahora, este cambio de paradigma epistemológico por un lado y este cambio cognitivo por parte de los juristas que implica la centralidad de los derechos va a tener una implicación en términos de cambio de paradigma hermenéutico, es decir, la forma en que se van a establecer los criterios, la forma en que se van a establecer los requerimientos para interpretar el derecho va a ser de suma bastante distinto a nuestra formación tradicional, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros interpretamos el derecho de alguna manera, o por lo menos aprendimos ya hace muchos años a interpretar el derecho de alguna manera, y ahora debemos entender que el derecho se puede y más bien se debe interpretar de una forma distinta y básicamente con el propósito de proteger a las personas, con el propósito de proteger la dignidad de las personas y su integridad. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Y con esto ya voy a ir concluyendo, maestros, ¿cómo se manifiesta este cambio de paradigma hermenéutico? Básicamente en dos concepciones de la interpretación, que son las que pongo aquí.
¿Ok? Por un lado, nosotros en general, por modelos que se estudian mucho en los cursos de teoría del derecho, por nuestra formación en materia de derecho privado, pero también en materia de derecho público, etcétera, etcétera, en realidad estamos dominados por una concepción escéptica o lo que yo llamo una concepción derrotista de la interpretación. Entonces, el cambio de paradigma hermenéutico consiste en pasar de una concepción escéptica o derrotista de la interpretación a una concepción racionalista o universalista de la interpretación. ¿Cuál es la diferencia, para ponerlo en términos bastante laxos, entre una y otra? Bueno, en primer lugar, la concepción derrotista nos afirma que no existen criterios de racionalidad para proporcionar, para atribuir significado a las normas jurídicas. No existen criterios racionales para interpretar, ¿ok? Esa es, digamos, la tesis fundamental de una concepción escéptica o derrotista. ¿Esto de dónde nos viene? Bueno, prácticamente todo el formalismo jurídico, el legalismo, ya versiones más sofisticadas como el positivismo jurídico, pues básicamente se basan en esta idea, ¿de acuerdo? Las concepciones realistas al estilo de los Critical Legal Studies, y yo diría también perspectivas que se mueven en términos contemporáneos, como las perspectivas posmodernas en el derecho, las perspectivas poscoloniales en el derecho, generalmente asumen este tipo de concepción, de acuerdo con ciertas divergencias, con ciertas precisiones, pero en todo caso se dice no puede haber una interpretación correcta o no puede haber una respuesta correcta cuando estamos interpretando en el derecho. Ahora bien, esta concepción escéptica es eliminada prácticamente de lo que es el paradigma constitucional y es sustituida por una concepción racionalista, que curiosamente es una concepción que está implícita también en la hermenéutica clásica, ¿no? Tanto en la filología como en la hermenéutica jurídica romanista, como también en los aspectos de teología, ¿ok? Entonces, esta concepción racionalista nos dice, sí existen estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la interpretación jurídica, el objetivo de la hermenéutica jurídica, influenciada por el paradigma constitucional, es establecer estos criterios, ¿ok? Y cuando el paradigma constitucional se institucionaliza, por ejemplo, en nuestro caso, en la Constitución o en la jurisprudencia o en ciertas decisiones judiciales fundamentales, realmente esos criterios se van elaborando, ¿no? Constitucionalmente, judicialmente, eh, jurisprudencialmente, y ya toca al pensamiento jurídico hacer una reconstrucción conceptual y argumentativa de todos estos elementos. Entonces, este es un primer elemento, ¿ok? Entonces, tenemos dos interpretaciones y el paradigma constitucional en términos hermenéuticos nos exige pasar de una concepción derrotista a una concepción universalista de la interpretación. Esta concepción escéptica la conocemos mucho, incluso cuando discutimos esto mucho con juristas mexicanos particularmente, pues sí, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces sí surgen ideas, concepciones como la siguiente. La interpretación jurídica no es objetiva, la interpretación no puede ser plenamente racional, sino generalmente se dice que la interpretación jurídica es ideológica, es subjetiva, es arbitraria, es discrecional, para decirlo en términos del pensamiento jurídico contemporáneo. Cuando estamos enfrente de hard cases, es decir, de casos difíciles, simplemente opera discrecionalidad, ¿ok? No opera la racionalidad, ¿ok? Y esta concepción escéptica se corresponde con una concepción derrotista de los derechos humanos. Es casi seguro que aquel que sostiene una concepción derrotista de la interpretación es porque al mismo tiempo sostiene una concepción derrotista de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ideología. ¿Qué son derechos humanos? Pues algo que depende de la subjetividad de las personas. Los derechos humanos, al tener una matriz de origen, un contexto de origen occidental, se dicen pues son arbitrarios, son discrecionales y no, únicamente pueden valer para el contexto histórico, ya sea norteamericano o europeo, de referencia, ¿ok? Bueno, la concepción racionalista cambia este modelo, cambia este paradigma y nos propone entender que la interpretación debe ser entendida como un modelo, como un medio, como un proceso que debe cumplir criterios de corrección. Es decir, que sí es posible llegar a una interpretación correcta, llegar a la mejor respuesta posible desde el punto de vista de la interpretación. ¿Ok? A la mejor propuesta de significado desde el punto de vista jurídico. Y esto me lleva ya a la última parte, que es
lo que tiene que ver con las libertades interpretativas. Si asumimos lo que acabamos de decir, si asumimos que es correcto este cambio de paradigma, por supuesto, algunos están a favor, algunos están en contra. Yo creo firmemente que esta es la concepción a la cual deberíamos emigrar, primero académicamente, que ya es complicado que la academia pueda migrar hasta estas concepciones, pero también desde un punto de vista institucional, que ahí está, pero todavía sigue sin poder llegar a un óptimo conceptual. Entonces, desde la concepción derrotista de la interpretación, que es donde generalmente nos formamos, hay cierta libertad interpretativa, incluso en México en términos jurisprudenciales así se manifestó en su momento. Decía, cuando tienes que interpretar, así se decía en alguna jurisprudencia, cuando tienes que interpretar, por ejemplo, un texto jurídico, una norma jurídica, pues eres libre de interpretarla como tú lo consideres adecuado. Simplemente se establecía el canon clásico de la hermenéutica tradicional. Dice, primero debes de hacer una interpretación literal, ¿de acuerdo? Incluso la misma Constitución lo establece o los códigos civiles. Primero debes de hacer una interpretación literal. Cuando la interpretación literal no funciona, pues bueno, ya el operador jurídico, el intérprete, podrá utilizar cualquier método de interpretación que tenga a la mano, que considere adecuado, pero siempre al principio se debe hacer la interpretación literal. Entonces, primero interpretación literal y después utilizamos algún método de interpretación correctora. ¿Ok? Hay una libertad interpretativa. En cambio, cuando colocamos en el centro de la discusión en la relevancia y categorialmente central de los derechos humanos, la concepción racionalista nos dice otra cosa. Hay una falta de libertad interpretativa. ¿Pero qué significa falta de libertad interpretativa? Significa que cuando vas a interpretar cualquier norma jurídica lo debes de hacer conforme a ciertos contenidos que consideramos universales. Tenemos que hacer una interpretación conforme a, por ejemplo, principios constitucionales o principios convencionales, pero no simplemente por cuestión formal, no simplemente porque hay un contenido que esté en la Constitución o en los tratados internacionales, sino que porque presuponemos en términos de autocomprensión normativa que esos contenidos son válidos desde el punto de vista normativo, ¿de acuerdo? Y son válidos desde el punto de vista de la protección de los individuos. Es por eso que cuando hablamos de que toda interpretación debe estar vinculada de manera directa o de manera indirecta con este referente que llamamos derechos humanos, interpretaciones, por ejemplo, la interpretación literal, la interpretación originalista, es decir, que tiene que ver con la voluntad del legislador, o bien la interpretación histórica, que tiene que ver con una interpretación conservadora, prácticamente se vienen dejando de lado y se pone una mayor centralidad, un mayor énfasis en métodos de interpretación que tienen que ver con interpretaciones extensivas, interpretaciones restrictivas en algún momento dado, obviamente la interpretación sistemática, que la interpretación conforme ya está institucionalizada en México, y interpretaciones evolutivas, ¿ok? Y esto me lleva a la parte final. Esta concepción racionalista, universalista, que dice, tienes libertad interpretativa menor a una concepción escéptica, es decir, no puedes interpretar como quieras porque los derechos humanos no son una cualquier subjetividad. Entonces, se basan en proponer una interpretación progresista cuya meta es lograr una maximización de la protección de las personas, ¿ok? Nosotros tenemos la interpretación conforme, tenemos el principio por persona que se acerca en un grado cuasi óptimo a este último concepto. Para que nos quede claro esto, traigo dos ejemplos y con eso ya estoy concluyendo, maestros, ¿de acuerdo? Básicamente dos formulaciones normativas. Pensemos en una formulación normativa, en una norma, una disposición jurídica, para ser más claros, para ser más correctos en esto, que estableciera lo siguiente, que dispusiera lo siguiente sin hacer ninguna otra precisión. Imaginemos que hay una constitución de un país donde está esta norma, está esta disposición jurídica y no hay ninguna otra precisión. Puede ser una constitución, puede ser un artículo de una legislación ordinaria, etcétera, etcétera, pero que se disponga lo siguiente. Las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y se regirán por sus
los usos y costumbres. Bueno, estos conceptos ya los conocemos muy bien. Ahora, esta misma disposición jurídica se va a interpretar distinto si estamos en un paradigma u otro. ¿De acuerdo? Si estamos en un paradigma escéptico, nos queda la total libertad interpretativa. Podemos hacer una interpretación literal y decir, bueno, ¿qué pasa con algunas comunidades donde se llevan a cabo? Pensemos algo que ha estado mucho en la coyuntura en estas semanas, digamos, hay ciertas comunidades donde hay un cierto tráfico mercantil de personas, ¿no? Por ejemplo, se venden niñas o mujeres, ¿ok? Desde una interpretación literal, pues aquí la norma me da semáforo verde, ¿de acuerdo? Simplemente establece un tipo de permisión positiva, explícita y dice, bueno, si es uso o es costumbre, es decir, si forma parte de las prácticas fácticas convertidas en normas en una determinada comunidad, pues es correcto que se vendan las mujeres, ¿no? O es correcto que se vendan las niñas, ¿de acuerdo? O por lo menos esto está justificado desde el punto de vista formal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí queda la libertad. Podemos hacer la interpretación literal o quizá diga el intérprete, sabes que no me gustó esa interpretación y yo escojo una interpretación restrictiva, que en esos casos no se puede aplicar la norma. Ahora, cuando lo hacemos esto desde una concepción universalista, es decir, hacemos la interpretación desde el paradigma constitucional, no tenemos libertad interpretativa en este sentido, como lo estoy platicando. Es decir, un fenómeno social, un uso y una costumbre de vender niñas, es decir, de colocarlas en una lógica de mercado, en una lógica de tráfico mercantil, nunca puede ser compatible con el ámbito, con el perímetro protector de esta norma, ¿de acuerdo? Es decir, aquí siempre estaríamos utilizando un método de interpretación restrictiva. Es decir, se pueden aplicar esta norma a ciertos usos y costumbres que no sean ilícitos ni que violen derechos humanos. Entonces, lo que nos propone, aquí voy a utilizar términos propios, ¿de acuerdo? Para hacerlo más sencillo, lo que propone el paradigma constitucional es que a normas de este tipo siempre debemos agregar una cláusula derrotante implícita, es decir, cómo se debería leer desde el punto de vista constitucional, del siguiente modo. Las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y se regirán por sus usos y costumbres siempre que esos usos y costumbres no sean ilícitos y no violen los derechos humanos ni vayan en contra de la dignidad y la integridad de las mujeres, que es algo que ya se encuentra explícito, por ejemplo, en la Constitución mexicana, ¿ok? Entonces, ahí vemos cómo un cambio de paradigma de una perspectiva escéptica a una perspectiva universalista, racionalista, nos modifica de manera completa y nos da una guía directa de cómo interpretar el derecho. Hay que interpretar el derecho conforme a los derechos humanos, ¿ok? Debemos interpretar el derecho conforme a estas prerrogativas universales. Y termino con lo siguiente, maestros, ya para dar fin a esta plática. Este es un ejemplo que me fascina, lo he empezado a utilizar ya prácticamente en este año, por algunas cuestiones coyunturales de la realidad política mexicana, y lo he discutido muchos con colegas, alumnos, etcétera, etcétera, que es básicamente la idea de la soberanía popular. Por ejemplo, en México tenemos un artículo específico constitucional que dispone: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. Bueno, si estamos ante una concepción escéptica, pues podemos darle cualquier interpretación que se derive de la literalidad. Por ejemplo, podemos decir, este tipo de artículo pues nos justifica jurídicamente y es válido, imaginemos, organizar algunas elecciones, organizar una consulta popular para preguntarle a la población si quieren seguir en una democracia constitucional o si quieren modificar la forma de su gobierno, no sé, pasar, por ejemplo, a una dictadura o a algo peor, ¿no? Desde el punto de vista literal puede haber algún tipo de justificación de ese tipo, ¿no? Pero ya tiene que ver con el intérprete, ya tiene que ver con la discrecionalidad del intérprete si va a interpretar esta norma así o si no la va a interpretar así. En cambio, desde el paradigma constitucional hay una directriz hermenéutica fundamental, que es la siguiente: las normas se deben de interpretar, pero la interpretación, es decir, el significado resultante del proceso interpretativo no puede ir en contra de los presupuestos normativos del mismo Estado constitucional, no puede ir en contra de los derechos, no puede ir en contra de la interpretación en términos de significado, no puede ir en contra del sistema democrático o de la división de poderes o de los controles judiciales, ¿de acuerdo? Entonces, ante una problemática, oye,
puedes hacer una consulta popular para modificar el régimen político de México. Desde el punto de vista del paradigma constitucional, eso no se puede hacer. Esta norma siempre se va a interpretar en términos restrictivos. Es decir, este derecho inalienable de alterar y modificar la forma de su gobierno se refiere a elegir representantes populares y hasta ahí, no en preguntarle a la gente sobre si vamos a tener derecho de igualdad de género. No justifica preguntarle a la gente si vamos a tener derecho a la no discriminación o si vamos a tener derecho a la educación o no, ¿de acuerdo? O si vamos a tener órganos autónomos o no, ¿de acuerdo? Entonces, el paradigma constitucional, al final, desde el punto de vista hermenéutico, considero que es el modelo más adecuado para poder entender nuestro sistema y para poder entender toda esta complejidad de nuestro Estado constitucional. Entonces paso a una conclusión y prácticamente con esto concluyo, maestros. Si nos tomamos la universalidad de los derechos en serio, si nos tomamos los derechos en serio, es decir, nos tomamos al individuo en serio por un lado, nos tomamos la dignidad humana en serio, tenemos que aceptar las consecuencias derivadas del paradigma constitucional. Y en particular, debemos aceptar esta nueva concepción de la hermenéutica jurídica, donde lo importante ya no es la subjetividad absoluta e interpretativa, sino la protección de las personas en su integridad y en su dignidad. Bueno, maestro, les agradezco su atención y pues no me queda más que agradecerle a la Universidad Ius Semper por esta oportunidad. Muchas gracias.